Es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí, no, claro, claro. Bueno, eso es solamente esperar un poquito el pointer. Y antes, cuando sea en lo que llegue el pointer y todo esto, pues agradecerle a SBAMA y a toda la organización por esta oportunidad y a ustedes por estar firme y fuerte aquí ahora después de almuerzo. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver. Ok, bueno, vamos a jugar un poquito esta tarde con manejo integrado, ¿no? Todo lo que se habla de manejo integrado. Vamos a jugar un poco con esto, a ver si los puedo llevar por un camino, si los puedo llevar, porque ya se hizo una presentación muy interesante hoy de manejo integrado de esta enfermedad. Ayer hablamos de suelo de una manera integrada también. Mauricio Luc trajo buenos conceptos también de lo que es manejo integrado. Camilo, excelente, también mirando otras aristas. Y vamos a ver un poco si los puedo llevar allí, ¿sí? ¿Qué cosas son paradigmas? ¿Sí? Por ejemplo, es algo con lo que estamos acostumbrados. O sea, no voy a entrar mucho en detalles, ¿no? O sea, por ejemplo, en agricultura una cosa que cambió bastante el paradigma, que fue siembra directa. Antiguamente había que, ¿sí? Se rompía todo el suelo. Cuando se empezó a hacer la siembra directa, esto es un cambio, digamos, de paradigma. Sí, es un cambio, o sea, implica aceptar que los desafíos que enfrentamos, inclusive el de fusar una respuesta tropical, pueden ser explicados, pueden ser o deben ser resolvidos de manera diferente. Y esto requiere un cambio en la manera de pensar, ¿sí? Reconocer el valor de otras áreas. Y aquí viene la parte de socioeconomía. ¿Y la parte qué? Política. Aquí me enseñaron en las aulas, las clases de agro. ¿Cuántos agrónomos tenemos aquí? Y que trabajan con sanidad vegetal. Eso está muy bien. Le enseñaron, a mí no me lo enseñaron, por ejemplo, ni en el curso de agronomía, ni en el curso de maestría, ni en el doctorado. Yo no aprendí a trabajar de manejo integrado con una visión, digamos, de la importancia que tiene la política o el control, que es desarrollado por esa parte. A mí me enseñaron un poco que el manejo integrado era integrar básicamente esas cuatro áreas, ¿sí? Variedades resistentes, prácticas culturales, biológico, control químico. No me enseñaron tampoco esta parte, que es el control legal. Y cuando hablamos de raza cuadra tropical, hoy en el contexto latinoamericano hay que dar un valor importantísimo a lo que se llama control legal, que son lo que hacen ¿quién? Las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria. Colombia ICA, Perú SENASA, Ecuador Agroparidad, y por ahí vamos. ¿Pero qué sucede aquí? Que esto empezó antes. Todos estos documentos, empezando por el plan de contingencia que fue publicado para la primera versión en 2013, empezó antes. Este es el primer plan de contingencia que se publica y se ha publicado históricamente para banano. Y yo no conozco ninguna enfermedad en la región, y si alguien lo conoce, por favor me dice después, porque eso sirve para mí, que haya tenido un plan de contingencia. 2013 se publicó mucho antes, ¿sí? De que la enfermedad llegara. Y esto viene mucho con qué, con política, con control legal. Y todos estos documentos que están allí son parte de ese control legal, inclusive esta guía para importar a Colombia germoplasma de Agrosavia, y esta ley que está un poquito ahí abajo, que creo que está para salir ya, que ponen, se declaran como de interés social nacional estas enfermedades, incluyendo ¿quién? Fusarium. Esto es un poquito diferente. Claro, ¿qué sucede con todo esto? Y me pasó a mí bastante, y que esos son uno de los errores que cometí, creo que he cometido desde un principio, que nosotros no estamos acostumbrados a trabajar con los ONPF. Investigadores no están acostumbrados, muchos todavía no están, y lo contrario también es verdadero. Y en muchos países que hay también conflicto de roles. ¿Quién hace una cosa? ¿Quién hace el otro? Esto me toca a mí, yo hago investigación, yo pongo las leyes. Todavía hay esos problemas. Y eso es, para una enfermedad como esta, es crítico para pensar en el manejo integrado. Vamos a entender después que yo no uso la palabra integrado. ¿Y por qué no la uso? Esto se llama control legal. Costa Rica, yo me gustaría agradecer a Mauricio por facilitarme este slide. Desde la raza cuadra tropical se sabe que hay un problema ya desde 1990, aunque haya surgido antes, ¿sí? El primer diagnóstico fue este en 2010. Si no tienes un diagnóstico, no puedes declarar la plaga, no la puedes poner en la lista de plagas cuarentenarias.
¿cierto? Pero miren, desde aquí, esto es Costa Rica, desde aquí hasta que se hizo una ficha técnica para el inicio del análisis de riesgo de plagas, fueron 5 años, hasta que se publicó una medida fitosanitaria nacional, 2019, son 10 años, que toma tiempo. Todo ese tiempo es control que legal, para poder oficializar todo ese problema. Si vamos a Brasil, prácticamente el mismo tiempo. Claro, ahí tienes, ya llega el problema, ¿verdad? Digamos, llega ese problema y tienes ahí la fase de detección, la fase de diagnóstico, la fase de contención. Ahí todos, digamos que ya estaba listo, había diagnóstico, había todo esto. Ahí surgen algunas preguntas para el manejo integrado también. Bueno, ¿y hasta cuánto dura la cuarentena? ¿Qué dice la normativa legal por ahí? No, es por tiempo indefinido. ¿Pero por qué por tiempo indefinido? O sea, ¿cuándo? Por ejemplo, en Perú, tiempo indefinido no puede ser, porque el productor no solo tiene que el pedacito para vivir. Y hubo que autorizarlo a plantar por lo menos maíz. ¿Quién paga el impuesto anual de la tierra? Si es que yo la tengo, digamos que tengo una parcela, me la embargan, pero tengo que pagar el impuesto anualmente por esa tierra. ¿Quién lo paga? ¿El gobierno? No, lo tengo que pagar yo. ¿Pero por qué si ustedes me han, digamos, cuarentenado mi tierra, yo tengo que pagar el impuesto, por lo menos libérenme de esa parte que es una tierra improductiva, compleja también? Y otra pregunta que ya más ya de campo, ¿por qué si yo convivo con la enfermedad todos los días ya, por ejemplo, ya las fincas que están conviviendo con ellas, que están produciendo, ¿por qué no me dejan por lo menos plantar otro cultivo donde soy competitivo? Le puse el ejemplo de plátano solo porque es generalmente el productor que planta banano, pues tendría más familiaridad quizás con los plátanos, pero ya vamos a discutir un poco sobre eso. Y lo otro aquí es, que esto es por los países que todavía no tienen el problema y que deberían quizás fijarse un poco en lo que pasó en Colombia. ¿Cuál es la normativa oficial, las reglas, para que los investigadores tengan acceso a los aislados simplemente de reservorio tropical? Yo quiero un aislado para hacer mis investigaciones, porque si no hago investigación no hay manejo integrado, ¿sí? Y a áreas afectadas, ¿cómo yo lo hago? Hay un vacío legal en muchos lugares que no saben cómo hacerlo. Todavía, y no saben cómo hacerlo, se lo estamos diciendo hace tiempo. Tienen que tener eso ya oficializado para cuando llegue el problema que los investigadores puedan entrar y hacer sus investigaciones. Vamos a seguir entonces aquí. Manejo integrado. Normalmente, a ver si puedo llevar un poco aquí. Primero tienes que ver el conocimiento. Y he puesto aquí plagas claves. Vamos a hablar de fusarium hoy, pero van a entender por qué lo estoy poniendo. ¿Sí? La otra parte es prevención. Digamos aquí prevención, selección de la parcela. Hay una parte que se llama bioseguridad en prevención. La bioseguridad es cara. ¿Quién aprendió bioseguridad aquí en agronomía? Que levante la mano. Cuando dio clases de agronomía, ¿a quién le enseñaron principios de bioseguridad? A nadie, a mí no me enseñaron. Y eso es claro, todo el mundo ha hablado hoy de bioseguridad. ¿Sí? A mí no me enseñaron. A mí no me enseñaron. La otra parte es hacer observaciones, hacer evaluaciones. Aquí hay una parte aquí que hablamos de modelos predictivos, o Luca habló de hoy de preaviso, todo este tipo de cosas. Pero una parte que se llama cuantificación de daños aquí. ¿Será que los datos que nosotros estamos teniendo acceso hoy, de los países que están afectados, y la manera de cuantificar esos datos es comparable? ¿Son datos reales, digamos, lo que está realmente sucediendo? ¿O cuando cuantificamos una variable que va a ser resistente, la estamos haciendo de manera que sea comparable? Eso lo vamos a discutir más tarde también. Después ya vienen las intervenciones, que sería lo que en teoría la gente piensa que es manejo integral, y hacer intervenciones. Fíjate, entre biológico, mecánico, quizás sea el integrado eso aquí. Después viene la evaluación, planificación, revisión, discusión, y entra en todo este ciclo. Y esto hay que ver con un proceso de mejoramiento continuo. Salen nuevas tecnologías, nuevas informaciones, nuevos datos, y lo integras. Este es un típico caso de cigatoca negra, Luke, para ver que, y eso es reciente. Quizás en banano la única enfermedad donde se avanzó bastante en lo que podríamos llamar manejo integrado o manejo inteligente, que voy a empezar a usar esa palabra ya, cambiando la I de integrado por manejo inteligente, sea cigatoca negra. 50 años, Luke nos explicó un poco ayer, Mauricio también un poco ayer. Y vemos una situación como esa todavía, como la primera que les mostré, y como esa, inclusive pasamos por encima de la casa del parque. ¿Sí? Seguimos entonces. Claro, si tú haces eso muy bien, pues tendrías plantaciones como estas, sin problema. Control de cigatocas, 60 y pico aplicaciones por año, o de soje, todo lo que quieras. El problema es que con fusarium no puedes hacer eso.
Esto es un poquito lo que pasó en Mozambique, Matanuska. Y el problema es, ya lo explicamos por la mañana, que aquí no puedes plantar más Cavendish porque ese suelo está totalmente contaminado. Si no tiene una variedad resistente y un paquete muy bueno, pues no pasa. Y el problema es, y esto que no está pasando en la región también ya, que después tienes este problema aquí, inclusive en pequeños productores. Manejo integrado, aquí hay unas 5 cuestiones. Señores, integrar por integrar no significa necesariamente mejorar. Y hemos tenido N de casos donde aplican tricoderma junto con bauberia y el tricoderma mata a bauberia y por ahí vamos, ¿no? No significa ser superior ni ser más eficiente, no significa éxito seguro, no, se puede hacer un manejo integrado, sí, vale. Integrar sin pensar y tomar decisiones basadas en datos de diferentes áreas es lo mismo o inclusive a veces peor que improvisar, que es lo que no queremos. Lo que pasa es que tener datos sólidos cuesta recursos, cuesta investigación y cuesta tiempo. Para un cultivo como banano, que no es perenne, como por ejemplo diferente del frijol o de otros, que necesita ciclos para tener datos, esto cuesta un poco. Bueno, aquí tenemos quizás fusario, todo esto aquí quizás podríamos llamarlo de manejo integrado. Pero aquí depende mucho de qué, del escenario. Diferentemente de otras enfermedades, fusario está hoy bajo control oficial de los 3 países. Vamos a enfocarnos en América Latina y Caribe. Y aquí cuando vemos esto del escenario aquí, digamos un área libre, un área donde tiene un foco pequeño, un área donde el foco es mayor. Esto lo puedes poner dentro de una misma parcela donde está, o lo puedes poner si quieres a nivel de país o a nivel de región. ¿Qué podríamos pensar? Que bueno, bioseguridad, monitoreo, prevención y exclusión entran en todo esto así. Independientemente del escenario, hay que trabajar con eso, ¿sí? Aquí quizás manejo orientado a la salud del suelo, supresión de fusario, aquí entonces detección temprana, orientación de plantas, y aquí cuando llega una situación como esa, no te queda otro remedio que erradicar y si tiene variedades resistentes, pues plantar. Aquí podemos poner que sería manejo, quizás un poquito preventivo para que no. Y aquí, manejo preventivo y reactivo. ¿Qué ha sucedido en la región generalmente? ¿Y qué va a suceder en muchos países que todavía no tienen? Pues manejo reactivo. Porque por más de 10 años hablando, pues todavía avanza en muchos lugares y no hay ni siquiera una cerca en la plantación. Y no estamos hablando de países lejos, estamos hablando de países muy cerca donde el banano es muy importante. ¿Qué es muy importante, como les he dicho a ustedes, para manejo integrado? Conocimiento de la plaga. Aquí viene la parte de identificación. Mónica habló muy bien hoy por la mañana, no voy a detenerme. Aquí hay una serie de complejos. Camilo habló también de moco y de otras cosas que necesitamos que la gente conozca muy bien qué es y cómo discriminarlos. Pero muy bien, ¿sí? Por ejemplo, aquí. Y otra cosa muy importante, esa evaluación puntual ahí en el área, ¿sí? Porque han surgido muchísimos fitopatólogos de WhatsApp últimamente. No, eso no es tan cosa. Entonces ya la gente da diagnóstico por WhatsApp, ¿sí? Y el campo es mucho más complicado. Es mucho más complicado, sobre todo cuando tienes complejo. ¿Me disculpen? ¿Qué sucede aquí? Lo decía el colega de Erika ayer, está en la parte de drones. Estamos trabajando muy fuerte con drones y con inteligencia artificial también, ¿sí? El problema de todo esto, la parte de identificación que sí ayuda mucho, es esto. La cantidad de datos que se genera, cómo los procesas, cómo los evalúas. Y en el tiempo, que se generan muchos datos. Y las imágenes son pesadas. Entonces tienes que tener servidores y modelos para poder analizarlos. La idea aquí, señores, es maximizar esas capacidades nacionales de vigilancia. ¿Y por qué que la identificación y la detección temprana y la erradicación temprana es importante? Porque es clave. Vamos a pensar en un área como esta, por ejemplo, donde tú dices, bueno, vale, aquí es en teoría una detección temprana, primera área, primera planta, y bueno, esto me huele feo, y lo mandas al laboratorio y dices, bueno, sí, es usando la secuencia tropical, y empiezas con tu protocolo de erradicación. Lo que estamos viendo, lo que probablemente va a pasar en otros países, es esto. Vas a tener un foco grande, una epidemia ya incluso. Es cuando te das cuenta que tienes algo diferente en tu lugar. ¿Esto es detección tardía? Pues depende. Porque si tienes 10.000 hectáreas y ves ese foco, probablemente una detección temprana se dan cuenta antes. Depende de qué. ¿Qué cosa es llegar tarde o llegar temprano a un lugar? La gente que llegó ahora mismo está entrando, pero está llegando tarde. ¿Por qué está llegando tarde la gente que está entrando ahora mismo? Porque había un horario ver las dos, había un criterio para llegar. ¿Cuál es el criterio que hay para saber si es temprano o tarde? Eso lo tienen que tener las ONPF, las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria. Lo otro que es importante aquí es que cuando uno ya ve síntomas, por lo menos, ese hombre estuvo allí por lo menos ya 9 meses. Y esos 9 meses se diseminó de ahí por muchas vías.
muy diferente a otros patógenos, este sí. ¿Por qué es que es temprano esto aquí? O sea, ¿por qué es que es importante esto? Vamos a poner una fórmula muy clara, muy básica de epidemiología. La cantidad de enfermedad que se está es igual a la cantidad de inóculo inicial más la tasa de dispersión de la enfermedad por el tiempo. Vamos a poner esto para que entiendan muy fácil, muy simple. Piense que este es un sistema como este. Aquí tienes prácticas culturales, los colinos, los hijuelos, el agua, todas estas cosas diseminan el patógeno, ¿vale? Y este sería la planta enferma. Y todos estos procesos que sabemos ya que diseminan el virus. Y esta es la fórmula, ¿verdad? La repito, cantidad de enfermedad es igual a inóculo inicial más la tasa de expresión por el tiempo. ¿Quién sería ahí el inóculo inicial? Pues fácilmente, esta planta. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros eliminemos esa planta, y lo antes que lo eliminemos, ¿qué pasó después ahí? Pues que estos factores ya dejan de tener importancia, porque no hay cantidad de inóculo inicial aquí. ¿Entienden cómo que funciona? Y la tasa de dispersión, claro, cuando quitas esto de aquí, estos factores dejan de tener, vamos a ver, sabemos que no se puede erradicar Fusarium, que va a estar allí, pero estamos hablando de presión de inóculo, de cantidad de inóculo en el suelo. Pues sería menor y el tiempo, cuanto más rápido lo hagamos, pues esta fórmula, la cantidad de enfermedad final y en el tiempo va a ser menor. Y esto, señor, está súper respaldado por datos en Fusarium, en Filipinas, en muchos lugares, aquí en Colombia, ¿sí? Cuanto más rápido hagas esto, pues cuanto más oportuno lo hagas, pues mucho mejor. ¿Qué sucede cuando lo haces mal? Porque la otra planta se enferma, que la otra planta se sigue enfermando cuando no se aplica. Esto es un caso típico en Filipinas, por ejemplo, ¿sí? Cuando lo haces más o menos, pues también vas a tener los focos al lado, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando escondes o quitas plantas para que no te intervengan, por ejemplo, o que no lo sabes porque están amarillas, te parecen feas? Pues nada, cuando ves que tienes todo esto aquí, tienes que entender la fórmula de nuevo, la cantidad de inóculo inicial que hay, ¿sí? Y si a veces la ponen en los canales, por donde pasa el agua, ¿sí? Sin saber. ¿Qué sucede aquí? Que un pedacito pequeñito de estas plantas, esto es una cosa importante en la enfermedad, lo vamos a ver después, pues tiene una cantidad enorme de inóculo. Un pedacito pequeñito nada más. Y esto es una cosas que hacen diferente esta enfermedad. Concientizar a los productores, señores, que ese remedio solo agrava el problema. Las fincas grandes ya lo saben, los pequeños a veces todavía no lo saben. Y esto es una finca abandonada, digamos, por Fusarium. ¿Qué pasa con este patosistema? Esto que estamos hablando un poquito para reflexionar un poco, para que vean que es diferente. ¿Qué pasa con este patosistema? Los desafíos para enfrentar esta enfermedad muchos de ellos están en la naturaleza del cultivo, no el patógeno lo conocemos. En tomate hay muchísimas cosas, pero en banano es un poquito diferente. ¿Por qué? Número uno, un cultivo perenne, generalmente, ¿sí? Número dos, la infección de madre para hijo. No vamos a hablar de periodo de incubación que es largo, que no sabemos, la planta infectada no lo es todavía, hay acceso asintomáticos como COVID. Número 4, clima e inundaciones. La mayoría de las plantaciones de banana más importantes de nuestra región están en lugares que ocurren inundaciones anuales mucho tiempo, ¿sí? El número 3, que es más importante, es este: la cantidad de biomasa que esto produce. Esto no produce arroz o frijoles, o sea, es pequeño, ¿no? Es una cantidad de biomasa enorme. ¿Qué quiere decir? Que esa cantidad de biomasa es enorme. El Y o el Y como Y sub 0, ¿sí? Aquí es enorme. Entonces, ¿cómo lo haces para disminuir todo eso? Tienes que tener técnicas. Vamos a la segunda parte, que hemos hablado de bioseguridad. Aquí yo siempre pongo el ejemplo de principios y protocolos. Protocolos son una cosa, pero tienes que tener muy claro los principios de bioseguridad. En esta foto nada más ahí tenemos hombres, tenemos animales, tenemos el agua, tenemos las arbences, ¿sí? Entonces, generalmente estamos enfocados en factores, en las fincas grandes, factores, digamos, antropogénicos, las personas, un poquito allí, o quizás biofísicos algunos. Pero mapear los dos juntos a veces no está claro. Imaginen una situación como esta aquí, una casa de empaque para muchos productores. Imaginen que tienen esta planta afectada aquí, este foco aquí. Todas esas conexiones van a la casa de empaque, la única. Eso pasa en Perú, muchísimas casas de empaques, ¿sí? No solamente casas de empaque, sino cuadrillas de cosecha que son compartidas, ¿no? Imaginen en este caso aquí, ¿qué se hace en muchos lugares? Bueno, bioseguridad de la puerta para adentro, que es mi casa, mi finca, yo la cuido, y la bioseguridad de la puerta para adentro. Pero aquí no puede hacer la puerta para adentro, son muchos productores al mismo tiempo. No funciona. Yo lo hago, Pepe no lo hace, ¿sí? Ahí habría que ir a niveles de bioseguridad por comunidad, por área, por asociación, y entender que las redes socioeconómicas. ¿Alguien entendieron, le explicaron en la escuela de agronomía, entender redes socioeconómicas para manejo integrado de enfermedades?
A mí no. Eso hay que hacerlo. Si no lo haces muy bien, pues no entiendes muy bien el sistema y tus principios, por ejemplo, de bioseguridad, pues no van a funcionar. Claro, cuando llegas a un sistema como este, donde los canales también son compartidos, en un caso, por ejemplo, también de Perú, es algo como esto aquí, por ejemplo. Eso es un pedazo de pseudotallo que por algo está en ese canal. Miren aquí esta planta, yo voy a hacer un foco después de esta planta. Y aquí está lleno de material vegetal también. Entonces, pseudotallo viajando plácidamente por el canal, en un área extremadamente contaminada por fusarios. ¿Qué hace con la bioseguridad también? Bueno, hay otro tema con bioseguridad, que es un artículo que acaba de salir. Estamos usando o amonio cuaternario, pues sí, ya sabemos cómo funciona. ¿Y hasta cuándo vamos a usar esto? Entonces, ahora mismo ya hay una preocupación en el mundo, principalmente por el COVID, con los amonios cuaternarios. Y miren todos los análisis que hacen ellos aquí, inclusive análisis a nivel ya de riesgo a la salud humana. Y sabemos que en muchos lugares ya ha habido quemaduras, porque tampoco es que el amonio cuaternario sea detergente, tóxico también, o sea, tiene sus cosas también, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar en breve? Dependiendo de las regulaciones, que es otra parte del control legal, que eventualmente puedan ser prohibidos, no sabemos. ¿Y quién está buscando alternativas? Lo máximo que hemos hecho es evaluar cuál es más eficiente o no de lo que hay en el mercado. Y otras alternativas. Eso hay que ir pensando también. Control biológico. Hemos hablado bastante, Gustavo y Mónica hablaron bastante hoy de eso aquí. ¿Y por qué pongo material de siembra aquí? Es que tiene que empezar allí. El control biológico tiene que empezar como material de siembra para esta enfermedad. En las condiciones que tenemos hoy, estamos hablando, inclusive inclusive para variar resistente. Vamos a ir por qué. Cultivo de tejido, ya lo explicaron muy bien hoy, limpia, lo bueno y lo malo. Sabemos muy claramente que plantas de cultivo de tejido en condiciones normales son más susceptibles que las plantas normales. Por eso muchos productores no la usan. ¿Por qué? Porque prácticamente no tienen esa inmunidad. ¿Sí? Y aquí, esta es un poco la idea que hemos trabajado muchos años. ¿Sí? Entonces esas plantas ponen endofíticos o microorganismos rizóferos. Bacterias, estaba diciendo Camilo hoy, hay muchas. En teoría va a estar más resistente esta planta que esta. Y eso lo hemos probado. ¿Sí? No es suficiente, no lo es. La idea aquí es este balance de eso, hacer un equilibrio, un poco, que esas plantas no lleguen a campo, digamos, como salieron del laboratorio. No son estériles, lo sabemos, no son escénicas, lo sabemos, pero intentar empezar a fortalecer ese sistema de defensa ya en ese momento. Nosotros hemos hecho millones, no hemos publicado nada, les voy a explicar por qué. Y tenemos tricodermas varios y bacterias muchas. ¿Qué pasa cuando vamos a campo y lo pones a varios ciclos? Solamente eso, pues te frustras un poco. Y esto es lo que ha pasado en el mundo en los últimos 5 años con raza cuadra tropical. Campo, están aquí. Estos son los trabajos hasta ahora, hasta 2023. Campo, raza cuadra tropical. Están todos ahí. No voy a entrar en detalles allí, pero ¿qué pueden ver ustedes allí? Que es una respuesta ¿qué? Cuantitativa, un poquito baja, sí, baja, ayuda, pero no. Sí, pero no aquello. O sea, son cuantitativos, no son balas de plata, lo sabemos, ¿verdad? Ayudan, ¿sí? Pero aquí no, por ejemplo, cuando ves esos trabajos, no hay otros datos que te digan, bueno, ¿cómo estaba el pH del suelo? ¿Habían picudo? ¿Habían nematos? No. Se enfocaron solamente en evaluar aquellos microorganismos. No hay datos de la presión de inóculo que había en el suelo, por ejemplo, ¿sí? U otras prácticas que utilizaron. Las metodologías de cuantificación de enfermedades son diferentes, entonces comparando ese artículo es complicado, ¿sí? Y luego, es esto, señor, los microorganismos son clave, tenemos que entender eso. Cada día hay más para la parte de salud sobre el campo, pero ellos solos en el suelo no hacen milagro, sobre todo en áreas afectadas, hay que complementar, ¿sí? Y esto es más o menos lo que hemos venido haciendo. ¿Qué nos pasó para que no les pase a nosotros, que fracasamos y no hay ningún problema en decirlo, con esto? Íbamos de aquí con 1 o 2 microorganismos y directamente al campo afectado. No trabajamos en el campo, tenemos que trabajarlo antes, que preparar ese suelo, disminuir el inóculo y cuando llegue con esas plantas allí, llegar ya en unas condiciones de que los factores químicos, físicos y biológicos de suelos, o sea, esos atributos que sean mínimamente trabajados. Y esto, señores, es algo que también aplica a variedades resistentes, sobre todo el tipo de resistencia que tenemos hoy que es cuantitativo. Esto también aplica a variedades. ¿Qué pasa con todo este tema también con Fusarium, un poquito diferente de otras enfermedades? Que la puerta de entrada, ¿sí?, de Fusarium raza cuadra tropical es la misma puerta de entrada de microorganismos, agua y
nutrientes. Esta es una foto de proveniente del fusario. Entra por donde, por raíces secundarias. Aquí le puedes poner toneladas de fusario, no entra por aquí. ¿Sí? Esa es otra pregunta para los que están utilizando manejo ya están utilizando vía irrigación o vía... ¿Estamos poniendo esos microorganismos donde son más efectivos? ¿Sí? Y en las condiciones que requieren, pues simplemente están poniendo el microorganismo para ver. Luego, ¿cuáles son esas condiciones? Pues depende. Depende de qué, de un manejo sitio específico, que hay que estudiarla, hay que entenderla y que cambia de donde, de parcela para parcela al mismo tamaño. El desafío aquí que nosotros vemos es esto, es que desarrollar y validar y promover estos bioinsumos. Ojalá que con microorganismos más así como nativos o más adaptados a las condiciones locales. Y aquí hay mucha oportunidad para la alianza público-privada. A nosotros lo que nos pasa, que llegamos hasta algún momento y después no sabemos desarrollar el producto. Ya se ha avanzado bastante, Brasil ha avanzado mucho con eso, pero a mí personalmente lo que me ha pasado es que tengo una colección enorme y no lo consigo transformar en productos. Todavía esa parte allí, o con propiedad intelectual o cualquier cosa, no sé, nos falta un poco esa visión de llevar al producto. La otra parte que es importante para ver aquí en manejo es la parte de factores de predisposición. Picudo es un problemazo. ¿Por qué? Porque el Fudalán salió, los otros salieron, el Baobé no funciona en algunas condiciones, o otras condiciones sí funcionan. Esto es un problema serísimo, no solamente porque transmite enfermedad, sino porque deja la planta más débil. Pero aquí hace falta ¿qué? Datos. No puedes manejar si no tienes datos. Hay que ir a cuantificar. Estos son los datos que tuvimos nosotros. A veces tienes más picudo, a veces menos picudo. Pero cuando vas al campo, disculpe, y ves aquí, con o sin manejo de picudo, la cantidad de fusarios cuando tienes manejo de picudo es menor que cuando no tienes manejo de picudo. Y cuando le hacen preguntas a las personas vecinas, ¿cómo está la población de picudo? Ya hay picudo. Y esto es un problema inclusive que se llama aquí para los plátanos, que son extremadamente susceptibles a picudo. Y cuando hablo de picudo, hablo también de nematodos. Ok, vamos a poner una variedad tolerante. Sabemos, hay datos en la literatura que variedades que tenían resistencia cuantitativa la perdieron en presencia de alta presión de nematodos. ¿Por qué? Probablemente esa variedad tenía un mecanismo de resistencia que preformado. Fusario la tiene muy fácil. Y eso también hay que evaluar. La parte de factores abióticos. Aquí hay varios, ¿no? Y aquí no voy a tener uno específicamente. pH, sí. Lo explicaron muy bien por la mañana. Generalmente, lo que hemos visto es que el pH ácido, fusario es más agresivo, le gusta más, digamos, ¿no? Aquí ven esto, 4.5 a 5, aquí ven la cantidad en este bloque, uno del lado del otro, ¿no? Uno del lado del otro, en este bloque casi tengo un pH un poquito mayor, menos problema. Y en el bioseguridad, no es nada, pasa todo el mundo. Eso es un área de enfermedad endémica en Brasil. Y aquí hay otras cuestiones con calcio y fósforo, y otra cuestión que se llama nitrógeno. pH menores de 5, generalmente puedes tener más problemas con fusario, generalmente. Y esto estaba inclusive estudiado por los Michel aquí. Áreas con pH más bajo tienen más problemas de la enfermedad. Pero, ¿qué pasa con los suelos en Perú y en Venezuela? ¿Cuáles son los valores de pH? Altísimo. El pH es simplemente un indicador. ¿Qué otros factores? Hay otros factores ahí que están haciendo que tengas epidemia grande. Entonces el pH no es una cosa que sirve, no. Si es ácido, ya tienes. Si es básico, yo tengo un problema resuelto. No. Es apenas un indicador. Hay un mapeo enorme que está publicado con los atributos de suelo que hicimos en Brasil en más de 25 fincas. En algunos el problema era manganeso. Manganeso se dice manganeso. En el otro problema era pH. Son problemas diferentes, depende. Hay que estudiarlos. Simplemente asumir que porque el pH es ácido o básico no va a tener problemas con fusario. Aquí tienes un buen ejemplo. La otra cuestión que estamos hablando un poco también es la parte del nitrógeno. Antes, cuando no estaba tan caro los fertilizantes, o sea, vamos a hacer una reflexión sobre eso. Hay una diferencia muy grande en la ruta metabólica que se activa en la planta cuando usas nitrato a cuando usas amonio, pero muy grande. ¿Qué pasa? Que el amonio es más barato que el nitrato de calcio. Pero, no sé si lo pueden ver aquí, pero básicamente, yo puedo mandar ese artículo después. Estamos trabajando en mandar. Básicamente cuando pones amonio, las rutas que se activan dentro de la planta favorecen al patógeno. Y cuando pones nitrato, pues favorecen a la planta en términos de respuestas de resistencia. ¿Sí? Esto es lo que está pasando en Perú. ¿Sí? Bueno, agua, señor, y fusario, y epidemias severas. Eso lo sabemos. Por varias cosas, no solamente porque disemina el patógeno, sino por un factor de predisposición a hipoxia, inoxia, ¿sí? ¿Cómo? Anoxia, ¿sí?
Y aquí entonces la velocidad y el potasio, que es una anixilación enorme aquí, en esas áreas. Tienen un poco de cuidado con eso. Manejo del suelo, señores, han salido muchísimos artículos. Sí, bastante. Yo voy a pasar rápidamente. Fíjense solamente, esto hicimos nosotros en Brasil, se va perdiendo con el tiempo. Voy a pasar rápidamente porque no es la idea. Todos esos artículos están disponibles aquí, no hay ningún problema. Lo que quiero que vean la naturaleza de lo que es cuantitativo. Estas cosas ayudan, pero no son negro o blanco, o sea que no son, que ayudan, pero tanto así. Vamos a ver aquí. 2020, con chile, ¿sí? Con ají. Bueno, claro, pues se reduce. Aquí, piña, pues se reduce. Hay trabajos bellísimos, inclusive analizando el microbioma aquí. Pues entonces, piña más microorganismo, pues también se reduce. Puede haber piña biofertilizantes aquí, porque dicen, y aquí pues se reduce, ¿verdad? Y aquí igual, porque tiene un cultivo intercalado con diferentes cultivos. Esto es campo, sí, campo, todo campo, aquí no hay nada de, esto es todo campo, y gracias por aplicar. Y una influencia muy fuerte, pero muy fuerte en lo que es microbioma del suelo. ¿Qué está diciendo esto aquí? Pero sí, ayuda un poco. Y entonces, suelo, el fusarium vive allí, pero la boca de las plantas también está allí, en las raíces. O sea, ¿cómo alimentar las plantas y hacerle la vida difícil a fusarium? ¿Cómo crear su suelo supresivo? Se dice fácil, pero eso toma tiempo también. ¿Sí? Ahora, urea, que antiguamente era con más caja, el principio de la Revolución Verde, ¿recuerdan? Eso no se aplica aquí. Ahora es más fusarium. Y las grandes epidemias de fusarium del siglo pasado fueron inclusive, coinciden cuando empezó la gran utilización de urea en el sector bananero. No solamente en el sector bananero en América Central, sino mundial. Y grandes epidemias, por ejemplo, de fusarium, como en el caso de Brasil también, cuando usa, por ejemplo, gallinaza que no está curtida, que quema, que crea un pH más ácido también en los suelos. Entonces eso hay que pensarlo muy bien. En la parte del suelo, señores, no hay milagro. ¿Sí? No hay milagro. Hay que desarrollar, promover estas prácticas de manejo del suelo sitio específico. Lo que está haciendo Gustavo aquí en La Guajira, y que va a hacer Magdalena, que vamos a hacer, probablemente no se aplique al Ecuador. Lo que pasó en Costa Rica son suelos, son situaciones diferentes. Y una finca A no se aplica a la finca B muchas veces, porque es diferente. ¿Sí? Y dentro de una misma finca, el lote A, pues es diferente del lote 7, no sé. Entonces, ¿aquí qué hace falta para esto? Investigación. Miren que aquí quité la C y puse recursos. Vamos a hablar de eso rápidamente. Variedades resistentes. Aquí hay unas reflexiones porque no tengo mucho tiempo. Vamos aquí. Simplemente voy a detenerme en la parte de evaluación de campo y los protocolos y ese marco legal que existe nuevamente. Porque no es fácil evaluar el campo. O sea, como la plaga está bajo control oficial, esto es un tema aquí. Nosotros publicamos esta guía, una guía. ¿Sí? Ya están los protocolos. Hace falta intentando a ver si se podían modificar protocolos que sean confiables y comparables. Y aquí vamos a ver lo que hay hoy hasta el momento en campo. Rápidamente, en Cavendish, todo eso que está aquí. ¿Qué sucede a veces aquí? Por ejemplo, a veces la inoculación artificial, a veces condiciones naturales. Y a veces la clasificación de la variedad cambia de un ciclo para el otro. En el primer ciclo le dicen, bueno, más o menos. En el segundo ciclo, susceptible. ¿Qué? Porque hay una convivencia con el patógeno. Y muchos trabajos que tienen solo un ciclo. Porque está en campo. Aquí, por ejemplo, este es el control. Cavendish en China. Aquí ellos dieron como intermediario. Aquí es muy extremadamente susceptible. ¿Qué pasa? Inclusive en el mismo país a veces no podemos comparar los protocolos. Aquí el 218, pues moderadamente resistente a las condiciones de campo Mozambique porque se dio allí. Aquí ya como intermediario al principio, después probablemente perdió. ¿Sí? La resistencia. Pero eso lo sabíamos. Nosotros desde 2004. Gustavo ya presentó por la mañana. Ojo. Pero ojo, que aquí estamos hablando solamente de impresión de inóculo. No estamos hablando de qué? De nematos, de picudos, de otras características del suelo. Estos son los plátanos. Aquí curarenano y sensa, que son los que conocemos nosotros. Aquí altamente resistentes, campo. Pero vamos a analizar un poquito. Eso es el otro grupo de plátanos, ¿verdad? Estos son los primeros, los fast horn, el Tilo French type. Aquí a veces cambian de intermediario para susceptible en el segundo ciclo. Porque ya hay más tiempo de convivencia con el patógeno. El problema es que estas evaluaciones son en China. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Probablemente los pobres que están allá no son de los clones de aquí. Sí, dicen ser de recuerdo, dicen, pero probablemente no son ni de los clones de aquí. Esto es reproducible en Latinoamérica y no hay que evaluarlo aquí y yo voy a reflexionar al respecto.
Y los otros factores físicos, químicos y biológicos en esos suelos no dicen nada. Las metodologías son diferentes, entonces para comparar no te dan datos de cómo estaba ese suelo. Simplemente evalúa su resistente, baja la tabla y ya. Pero ¿qué pasó allí dentro? Nos interesa saber. Muchas veces no está. Y cuando preguntan, no saben. Simplemente planta, evalúa y ya está. Vamos aquí. Plátano, señores. Plátano es extremadamente importante para la región. Extremadamente importante. Entonces se necesita evaluar y facilitar, y ojalá que los colegas de las ONPF estén escuchando todo eso aquí, responsablemente la resistencia a R4 tropical de los plátanos en condiciones de campos afectados en América Latina y Caribe. Eso se quiere hacer hace tiempo aquí en Colombia, pero es muy difícil. ¿Por problemas de qué? De control legal, que fue cuando yo empecé mi conferencia. Sí, o sea, porque hay que entender eso muy bien. O sea, los tres países afectados en América Latina y Caribe, Colombia, Perú y Venezuela, de alguna manera son plátanos dependientes. Si vas a hacer una encuesta, ves que el plátano es clave para la seguridad alimentaria en esos países. Y aquí, ya la enfermedad está en Colombia, digamos, en 2019. Hay situaciones en las que los riesgos merecen ser asumidos, o por lo menos evaluados. Vamos a sentarnos a ver qué se puede hacer para dar una respuesta. ¿Por qué? Porque esto es importante saber. Vamos a pensar que un productor A de plátano le dice que es susceptible. ¿Sí? Y el productor B, son los dos productores y el productor B. Entonces, el productor A dice, ¿sabes qué? Yo no voy a arriesgar, me voy a cambiar y voy a plantar otra cosa. El productor B dice, yo me la voy a jugar. Y llega la enfermedad, actualmente no era aquel problema que él pensó que era. Y ese productor B es mucho más competitivo, está ganando más plata que ese productor A. Y ahora, ya no ha habido problemas en otros países con eso. ¿Sí? Entonces hay que tener esas evaluaciones muy claras. ¿Sí? Y un indicador, por el momento de protegerse, yo creo que se está haciendo en Colombia es muy importante, toda la información que ha aportado es muy importante. ¿Sí? Porque eso indica inclusive que los plataneros tienen que tener, ponerle más atención también a la bioseguridad, que también les sirve para nada. Entonces, pero facilitar esos procesos de generar datos sólidos en campo es extremadamente importante. Nuevamente, evaluando de manera responsable las situaciones. Aquí hay otro grupo de variedades. Me gustó mucho lo que presentó hoy Thierry, Mónica y Gustavo de otras variedades. ¿Por qué? Porque todas las variedades también son susceptibles a raza 1. Pero ojo, yo no lo puse aquí, pero estas variedades son mucho más susceptibles a raza tropical que a raza 1. En las condiciones de campo se afecta mucho más que inclusive que Cavendish, de lo que hemos visto. El otro punto es quién está buscando resistencia a estas variedades. Estas variedades son muy importantes y conviven en el este cafetero, se conviven con los Michel, en Costa Rica también. Y yo no he visto todavía ninguna opción de gente, aparte de Syrah, aparte de Brapa, que son muy específicos, buscando resistencia para estas variedades. Bueno, señores, aquí puede ser un poquito, no lo quité, pero un poquito categórico. Comercialmente disponible de comida de supermercado comprar una aspirina, no hay variedades inmunes de raza 4 tropical. Inmunes, estoy hablando aquí de inmunidad. ¿Sí? Manejar la raza 4 tropical en cambio no es accesible para todos. ¿Sí? Lo vimos en Filipinas. ¿Sí? 2019, 15.000 hectáreas perdidas. 11.000 de qué? Pequeños. No consiguen vivir con eso. Y inclusive teniendo los somacolos, eso implica costos y disciplina. Todavía sigue siendo exclusión a nuestra estrategia desde nuestro punto de vista. Y esta parte, Mauricio, lo discutimos el otro día en el almuerzo, lo señaló también Gustavo hoy. Señores, hay que tener mucho cuidado con ese virus. Mucho cuidado. Mucho cuidado inclusive. Las variedades, por favor, por los canales oficiales, creo que se ha avanzado bastante. Y aquí hay un mensaje: cuida su finca como cuida su casa. Bioseguridad, salud de suelo, manejo inteligente, etc. ¿Qué estamos llamando un poquito de cambiar la ida integrada por manejo inteligente? ¿A qué le llamamos nosotros manejo inteligente? El productor ya le habla de manejo integrado y dice, ya está un poco cansón el tema. Cuando dice inteligente, que usas informaciones, las combinas, analizas diferentes, bueno, ahora no vamos a aplicar control biológico, o sea, por aplicar. Yo voy a ver en qué momento, basado en datos, se llama manejo inteligente. Y pensemos en una situación como esta. ¿Qué sería lo primero que habría que hacer? Pues los productores que tienen que tener bioseguridad, tener las fincas secadas. Lo otro, todo este problema que hemos hablado, toda esa cantidad de cosas que se puede hacer para ir mejorando el suelo, que sean menos vulnerables para si el problema te llega. Pero ¿cómo se hace esto? No se hace que aplicas el mismo, no. Tienes que tener tus datos, tienes que generar los datos para poder tomar esas decisiones. Lo otro que es súper importante es esto aquí, el monitoreo. El monitoreo, que ya expliqué anteriormente, el valor de la detección y erradicación temprana de esta enfermedad. Señores,
La película, si lo pueden poner de esa manera, para que sepan un poco, de raza fuego tropical en América Latina y Caribe está apenas comenzando. Es un largometraje, para que lo sepan. ¿Sí? El tiempo nos va a decir, pero tampoco tenemos mucho tiempo. No, la velocidad que está yendo ya, ¿no? Y vamos a ver qué pasa todavía en 2023. Los planes concretos de acción tienen que estar allí, la voluntad política. Tenemos inestabilidad política en muchos países todavía. Muchos. Entonces, si estamos diciendo eso es un principio, el control legal es como algo, un cambio de paradigma en este problema, ¿cómo hacemos con esa parte de voluntad política? Y empatía entre los actores que son claves. A veces nos falta ordenarnos un poco más. Ya hemos tenido un taller recientemente en Cali que ayudó bastante, pero hace falta un poco más. Pero sobre todo, esto aquí, investigación. Tenemos ese proyecto Alerta, financiado por la Cooperación Alemana. Tenemos sus componentes aquí, estamos trayendo la parte de socioeconomía. Mi colega Diego va a presentar cuando hemos avanzado en la parte de impacto socioeconómico. Eso es otra manera de mirar el manejo inteligente, mirando el impacto socioeconómico. Todos tus colegas están aquí, Colombia, Ecuador y Perú participan en ese proyecto. Pero claro, eso es un proyecto. Mónica creo que tiene otro proyecto, sí, ¿verdad? El proyecto Fontaco Regional, que yo conozca. Todo el mundo coincide aquí que esta enfermedad hay que manejarla con una perspectiva regional. Levanta la mano. Sí, con una perspectiva regional. Cogemos estos países y vemos el valor bruto de la exportación en millones. Solo estos países. Exportación de bananos, solo estos países. Que dice que abajo 8 billones por año. 8 billones por año. Claro, solamente en estos 300. Si ponemos las más de 1,5 millones de hectáreas que tenemos en la agricultura, el valor, no solamente la exportación, sino el valor socioeconómico y seguridad alimentaria que tiene. Esto es para los países, inclusive estabilidad política, violencia, migración, todo eso aquí. 8 billones. Por el valor de la exportación y los negocios de bananos, ¿sí? Ahora no se traduce en inversiones e investigación. Lo que tenemos nosotros hoy de proyectos, digamos que yo conozco, no llega a $1 millón. Ya actualmente hoy para 3 años. Estamos hablando de un valor de un negocio solamente aquí de 8 billones. Entonces, es un mensaje. De terminar, me gustaría mucho agradecer a todos los colegas. No es un trabajo que hacemos solo. Se presenta aquí, trabajamos con muchos socios en la región, especialmente en Colombia como Ausaya, como ICA, y bueno, en otros países, generalmente con otras instituciones, que intentamos tener ese alcance un poco más, digamos, local, regional, pensar global y actuar un poquito local. Muchísimas gracias por su atención.